Como cada lunes, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, hoy en Visión Global vamos a hacer un recorrido, Ileana, por los nuevos liderazgos de América Latina a partir de dos casos particulares de los que vamos a comentar. El primero, el del historiador y politólogo de 56 años, Luis Guillermo Solís Rivera, quien asumió la presidencia de Costa Rica. Esto fue el pasado 8 de mayo con un margen muy importante, a lo que le da pues un capital político importante, y además con la promesa de luchar contra la pobreza, la corrupción, problemas con los maestros, con la burocracia, y por otro lado el del presidente de Uruguay, José Mujica, de 79 años, de profesión floricultor, agricultor, reconocido como el presidente que vive solo con lo necesario, que tiene solamente 4 trajes y quien ha desatado la polémica por promover leyes, por ejemplo, para la despenalización del aborto en casos terapéuticos, también el tema de la legalización del consumo de marihuana. Bien, ¿por quién quieren que empecemos? Pues, ¿quién será? ¿Guillermo Solís? Bueno, Guillermo, primero creo que los dos tienen algo en común que no podemos soslayar. Estamos observando que de la década de los 70 a los 80, donde prevalecían las dictaduras, el poder militar era el que gobernaba. Así que a estos dos líderes lo que les corresponde es una etapa posautoritaria, donde una vez que el poder militar ha sido llevado al control civil, en apariencia quizás, tienen una tarea enfrente de acabar con la desigualdad. Eso para comenzar por sus propios países. Pero luego también tienen algo en común de los liderazgos que se erigen en la modernidad, a reserva de lo que dijera Max Weber respecto a los líderes carismáticos, tradicionales y legítimos. Estábamos acostumbrados a los liderazgos de carácter tradicionales. Estos dos líderes, pero particularmente Mujica y por supuesto ahora que estamos hablando de Solís en Costa Rica, salen del común denominador de los líderes al tener una imagen no solamente de probidad, de honestidad, sino además de austeridad que empieza a convencer al pueblo. En el caso de Solís, llama la atención lo interesante que ha sido su gobierno de ser inclusivo. ¿Inclusivo en qué sentido? La gente pensó que primero había un candidato oficialista que iba a ser el delfín de Laura Chinchilla, la anterior presidenta de Costa Rica. Esto no ocurre así. Esta es la novedad del partido Acción Ciudadana, de donde viene precisamente Luis Guillermo Solís, que sale como un académico que convence a la población de las posibilidades que tienen de cambio al lado de un académico austero, el hombre de los 4 trajes, efectivamente, y que dice, yo voy a cambiar a la nación, pero no cambia del todo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la Agencia de Inteligencia y Seguridad, que muchos desprecian en Costa Rica, se va a mantener durante el periodo de Luis Guillermo Solís, pero es muy inteligente al ser inclusivo, repito, porque pone al frente de a José Figueres. ¿Quién es José Figueres? Hermano de un exmandatario costarricense que era Mariano Figueres, ambos descendientes precisamente de José Figueres Ferrer, uno de los grandes caudillos del siglo XX de Costa Rica, un hombre también muy probo, muy honesto, de esta estirpe que está comprometida con el pueblo. Así es que lo pone al mando de esta agencia construida a partir del régimen de Laura Chinchilla, lo cual le crea cierta popularidad y confianza a su alrededor. Este es un poco el panorama que pinta respecto de Luis Guillermo Solís. Pero también algo interesante es, de América Latina, uno de los pueblos más comprometidos con la educación ha sido precisamente Luis Guillermo Solís, que ahora tiene como lema de campaña y la trae a su periodo de gobierno, que el 8% del Producto Interno Bruto será dedicado a la educación. Hay que destacar que hoy día Costa Rica es de los países que más Producto Interno Bruto destina a la educación. La Suiza de América Latina, ¿no? La Suiza de América Latina, porque carece precisamente de un ejército desde 1948 con Figueres. Entonces, este es un poco el panorama que bordea a Costa Rica. Que es un porcentaje que es más o menos el que otorga Corea del Sur para desarrollo de ciencia y tecnología. Correcto, y sin comparar las alianzas que tiene uno y otro hemisféricamente hablando, ¿no? Con socios económicamente potenciales. Así es. Es mucho más reducida la capacidad económica que hoy día precisamente guarda Costa Rica respecto de Corea del Sur. Ahora también algo importante es, de acuerdo a algunas encuestas y algunos diarios internacionales, pues es un nuevo liderazgo el que se está construyendo, pero repito, muy a la par o muy similar a lo que está construyendo el propio Mujica en Uruguay. ¿Y por qué no pasamos a hablar de Mujica? Que bueno, pues del salido de Sergio Ramírez leímos ahí un artículo realmente espectacular en el cual habla de los 15 años que él pasa como integrante del miembro
del movimiento Tupac Amaru en prisión 15 años, en el cual él aprende a escuchar los gritos de las hormigas, literalmente. Sí, es impresionante esta narración de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, en torno a la figura de Mújica, donde precisamente haciendo esta metáfora de la soledad que llega a vivir Mújica en este aprisionamiento de 15 años, es capaz de escuchar hasta el ruido que proviene de las hormigas a través de estos gritos que él señala, ¿no? ¿Cómo podríamos definir a Mújica respecto de Uruguay? Un personaje que, según Obama, en la última reunión que sostuvo con él, dijo: Mújica es un presidente que vive de acuerdo a lo que piensa. Y se le ha concedido el título del presidente más pobre del mundo. Mujica no quiere que le llamen de esta manera porque él dice, finalmente la pobreza en este sentido es más en términos filosóficos que reales, aunque hay que decirlo, el 90% de su salario es donado a diferentes instituciones que él considera que hay que cederles esta posición económica que él tiene. Entonces es un poco el panorama de este líder que vive en una granja, que trata de transmitir al pueblo precisamente de Uruguay. Por cierto, de acuerdo a The Economist, en el año pasado, uno de los países más importantes del mundo, por este liderazgo en ciernes que está teniendo precisamente Mújica. Sí, lo declararon el país del año. Así es, el país del año. Mújica tiene una proyección internacional bastante interesante, le siguen mucho, le han hecho muchísimas entrevistas, han escrito bastante en torno a él. En España, aunque también hay que decirlo, los políticos, algunos, no todos, de América Latina, han sido bastante bien estudiados en Europa. Causan no solamente, más allá de la curiosidad, pero sí como ciertas rutas de entendimiento de lo político. Pareciera que mucho de lo que está ocurriendo en términos de líderes en el mundo está ocurriendo en América Latina. Sí, es correcto, hay una similitud en ese sentido, pero también habría que decirlo, estas tendencias socialdemocráticas después de este postautoritarismo que no sembró nada positivo con los gobiernos de transición y que ahora llega esta socialdemocracia para tratar de hacer lo suyo. En ese sentido, pues encontramos políticas que para mucha gente no han sido positivas, pero para la mayoría sí, por lo menos en ese país de Uruguay, como por ejemplo la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la venta y consumo de marihuana. Entonces, me parece que estas tres reformas en el periodo de Mújica en Uruguay ilustran perfectamente esta mentalidad liberal que está él atrayendo, cuidando siempre, sí, tanto en el gobierno de Costa Rica como en el gobierno de Uruguay, en no ser populistas, que ese es uno de los riesgos que se puede incurrir en el momento en que prevalece una figura con este grado de austeridad, ¿no? Bueno, ahí están liderazgos de Dilma Rousseff, de Michelle Bachelet, en fin, y presencias que están teniendo mucho respeto en el ámbito latinoamericano, pero también allá en Washington, como lo mostró esta reunión de la que hablabas y de la cual les presentamos algunas imágenes. Ileana, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Por estas explicaciones. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regresar, el Cuarteto Arditi y sus sonoridades contemporáneas regresan a nuestro país en este que es su 40 aniversario.